Pues ya terminó la parte del articulado y alguna parte de la doctrina de los sindicatos, ya hablamos del sindicalismo, la libertad sindical. Ahora este tema es un tema interesante, un tema que está en el programa. Si se dan a dar cuenta, pues es un tema que quiero que usted lo vea desde el punto de vista de derecho laboral. Estas son organismos paralelos, o sea, instituciones formadas por los patronos exactamente para evitar el desarrollo del sindicalismo. Vamos a hablar hoy pues, del tema de los organismos paralelos a la genuina organización profesional. Fíjense que estos organismos paralelos, vamos a hablar exactamente del solidarismo. Claro, todavía en Guatemala se hablaba de mutualistas o otro tipo de entidades, pero exactamente el solidarismo que nace en Costa Rica, nace a través de un abogado que fue ministro. Interesante porque dice que hay que conciliar las partes entre patrono y trabajador. De hecho, es un asunto que nace a través de las cámaras empresariales en Costa Rica. Bueno, al final hace un planteamiento, parece lógico, pero si esta fuera la solución realmente para erradicar la pobreza en el mundo, pues todos estaríamos de acuerdo. Pero claro, quiero que usted sea muy crítico en esto, muy analista, pues está en el programa, tenemos que darlo. Tiene cosas positivas, por supuesto, cuando usted las vea va a decir, bueno, me parecen interesantes. Claro, pero vamos a ver uno, por eso se llaman organismos paralelos, ¿sí? Lo que sí no pueden ser nunca son representantes de la clase trabajadora, porque se recuerdan cuando vimos los sindicatos por colores blanco, amarillo y rojo, vimos que el blanco nace precisamente en la mente del patrón. Y esas entidades nacen no solo en la mente del sector empresarial en Costa Rica, no, nacen en la mente de patronos con el fin de destruir la organización de los trabajadores. No nos olvidemos en Guatemala el 203 del Código de Trabajo, que está que es un sindicato y para qué debe ser. Pero estamos hablando, o existe sindicato de trabajadores o existen de patronos. Nuestra legislación lo tiene totalmente separado. Estos organismos paralelos, bueno, la intervención del patrono es increíble, es increíble. Entonces yo subrayé cosas de los más valiosas. Esta es una literatura muy valiosa. De hecho hay tesis. Estaba oyendo una tesis, creo que es de 2005, una tesis de la Francisco Marroquín, muy interesante la tesis. Claro, lo que sí no podemos permitir es que confundan los términos, que estas entidades jamás pueden representar a la clase trabajadora. Jamás. No pueden hacerlo nunca y van a ver por qué. Entonces vamos a ver origen, concepto, clasificación, principios, elementos, características, empresas. Vamos a ver, interesante, cómo una aerolínea le da participación a una entidad solidarista que aparentemente es de los trabajadores. Imagínense, le vende hasta acciones. Vamos a ver el solidarismo desde el dumping social. Vamos a ver la intervención que tiene, por ejemplo, en los tratados de libre comercio. Una denuncia que hubo precisamente de la clase trabajadora de los dirigentes sindicales en Costa Rica, un asunto que se llevó y que tuvo que intervenir países miembros de la OIT como Estados Unidos para presionar a Costa Rica para que verdaderamente, porque ellos querían que en Costa Rica, que la Organización Internacional del Trabajo reconociera a estas entidades solidaristas como representantes de los trabajadores. Ellos dicen que pueden representar cualquier acción social de los trabajadores, pero jamás representar a los trabajadores como tal. Es un caso concreto que se llevó en la OIT. La OIT fue muy débil en esto, sigue siendo débil en cuanto a una resolución firme, pero tuvieron que tener otros países precisamente para que la OIT tomara la decisión de decir, bueno, señores, ustedes no representan a los trabajadores. Fueron de años. Nos vamos a ver la intervención de estos organismos en los tratados de libre comercio. Y se van a dar cuenta, concretamente este sistema, este organismo paralelo, nace por un aporte económico que hacen los patronos y ese aporte también lo hacen los trabajadores. Imagínense, forman hasta un partido político en Costa Rica, llegan a tener tanto poder que intervienen en el sistema bancario
a través de colocación de capital con los mejores intereses, interviene el Banco Central. Vamos a ver también qué participación o cuál es la finalidad. Nace como una caja de ahorro, pero una caja de ahorro impresionante. Se van a dar cuenta, por ejemplo, en Guatemala, ¿qué fue lo que pasó? Que, por cierto, la primera, ellos tienen como referencia, claro, le digo, habría que entrar a hacer un análisis, que dicen que fue tan provechosa la primera en Guatemala, que a la clase trabajadora, a los trabajadores que organizaban, que tenían esta empresa que era Carbogás, dice que tuvieron oportunidad de adquirir su vivienda. Pero bueno, no lo voy a dejar con la curiosidad, vamos a entrar de lleno. El origen. Dice que en 1947, 3 meses antes de iniciarse el conflicto armado en Costa Rica, o sea, la guerra civil, pues un licenciado, un abogado, Alberto Martín Chavarría, nace en la mente de él precisamente, dice, señores, la lucha de clases nos está llevando a una crisis económica terrible en Costa Rica. Reconocido político y abogado costarricense, formula una invitación pública al pueblo para que escuche la propuesta de la creación de la Oficina Coordinadora de la Economía de Costa Rica. Vean, este es el antecedente histórico de las entidades solidaristas. Teo, anotame esto. El antecedente histórico de las entidades solidaristas nace precisamente con la creación de la Oficina de Coordinación Económica en Costa Rica, que por aquí dice que es la antesala del movimiento solidarista costarricense, el cual fue un organismo integrado por miembros de las cámaras, escuchen, de agricultura, de comercio e industria, la Asociación de Banqueros de Costa Rica, escuchen, y la Confederación Costarricense de Trabajadores, que esta última dice, condicionó su participación en el proyecto solo si se confirmaban las sanas intenciones en el sentido de respetar los derechos básicos adquiridos por la clase trabajadora. No nace de la clase trabajadora, nace del sector empresarial en Costa Rica, nace de las cámaras empresariales de Costa Rica. ¿De qué se trata? Es el medio, dice, o sea, dice, en medio de la agitación social efervescente, como sucedió el conflicto armado en Guatemala, Alberto Martín Chavarría intenta por primera vez introducir su proyecto, cuya expectativa comprendía un llamado para que patronos y trabajadores se unieran. Vean, está un conflicto armado y él tiene un proyecto que dice, señores, yo tengo un proyecto donde podemos unir a trabajadores y patronos mediante un sistema solidario para atacar los problemas sociales y económicos, producto de la crisis del país en la década de los años 40. Dentro de este pensamiento, apuntaba que la única forma de liberar a Costa Rica de la pobreza radicaba en dos cosas, en la capacidad del trabajo y la producción del pueblo, la cual en ese momento no era posible, dada la beligerancia de la lucha de clases, que limitaba los métodos de desarrollo del país, dice, al fomentar la defensa separada de intereses entre patronos y trabajadores. Lo que está indicando acá es que dice, señores, tengo la solución, que desaparezca el conflicto armado nos ha dejado demasiada pobreza y sigue la lucha de clases, siguen los problemas entre trabajadores y patronos. Yo les tengo la fórmula precisamente para que encontremos ese equilibrio entre capital y trabajo. Entonces, indica él, para que la justicia social pueda tener efectivamente, práctica, se requiere la prosperidad económica. Y en eso estamos de acuerdo, en la prosperidad económica para todos los habitantes de Costa Rica. En ese entonces, sí, para Guatemala, pues formidable que tuviéramos todos una prosperidad económica. Vean lo que dice. Los obreros tomaron la iniciativa de las garantías sociales. Por supuesto, son derechos adquiridos, son del mínimo que nosotros tenemos derecho como clase trabajadora. Establezcamos ahora la iniciativa patronal con las garantías económicas y el restablecimiento, el equilibrio
a través del equilibrio vamos a lograr la justicia social para todos. Vean el proyecto de él. Señores, vamos a tener siempre garantías sociales, pero eso es para los trabajadores, pero los patronos también necesitan garantías económicas. Dejemos producirlo. El proyecto de la Oficina de Coordinación Económica, que es la antesala del solidarismo, creada como una oficina asesora de empresas a nivel económico, es concebido más bien como un proyecto en busca de nuevas fórmulas para organizar la clase trabajadora y al sector productivo. De ahí que se convierte en un plan económico integral, cuyo propósito es buscar la eficiencia y la cooperación, y como resultado de ambos, la riqueza. No, yo le digo, es maravilloso esto. Estamos hablando que nos vamos a poner de acuerdo trabajadores y patronos y vamos a producir riqueza. Riqueza para Costa Rica, riqueza para los patronos y riqueza para los trabajadores. Será cierta tanta belleza, pero bueno, ustedes la van a analizar. Yo tengo la obligación de impartirla y usted tendrá que formarse su propia idea. Su filosofía económica es la solidaridad y condena la lucha de clases por razones de ética y eficiencia. Ya no queremos más conflictos entre patronos y trabajadores. Sino proteger a la empresa como institución. Imagínense ustedes el propósito: proteger a la empresa como institución, comunidad económica, como fuente de producción de la que van a derivar la riqueza, tanto para el trabajador como patrón. Usted lo va a leer, es interesante, ¿eh? Las dos primeras asociaciones solidaristas de empleados en Costa Rica nacen en la librería López y en la fábrica de chocolates El Gallito. Mi amigo Tello me anota esta. Yo le puedo preguntar, voy a poner 3 respuestas y entre ellas la librería López y la fábrica de chocolates El Gallito. Siendo el aborto. ¿Qué pasó, Tello? Disculpa, fíjate que tengo un problema ahorita con todo estando manejando, entonces te puedo apuntar. No sé si solo para decirle a alguien si te haga favor de apuntar y si quiere después me lo pasa, yo lo uno al documento que le voy a enviar. Bueno, ahí, Alex. También lo estoy apuntando, licenciado. Perdón. También lo estoy anotando. Estás anotando. Entonces, tal vez después te pones de acuerdo con Jafet para poder ya tener esto para efectos de examen. Entonces, vean pues, las dos primeras acciones fueron estas: la librería López y la fábrica de chocolates El Gallito, que por cierto ustedes ya no, pero yo todavía tengo la oportunidad y yo creo que todavía en Guatemala siguen distribuyendo este producto. Siendo el ahorro solidarista en el primer año de funciones en la librería López. Fíjense que esto concretamente, ¿en qué se trata? Se trata que para iniciar estas entidades, el patrón nos da un aporte económico fuerte. Y los trabajadores comenzamos a hacer un aporte también. Y eso en Costa Rica vamos a formar un fondo que nos va a servir para que nosotros los trabajadores podamos hacer préstamos, pero llegaron a tener tanta plata que intervinieron en el sistema bancario. Bueno, se supone que los intereses eran para distribuirlos entre la clase trabajadora, y usted dice que excelente, ¿no? Porque aparte de mis ingresos, voy a tener otros ingresos adicionales. ¿Cuáles eran los objetivos? Trabajar por la armonía y la cooperación de patronos y trabajadores dentro de un espíritu de solidaridad para lograr el aumento de la producción y su equitativo reparto dentro de las normas de eficiencia económica y justicia social. Vea lo que dice: aumento de la producción y su equitativo reparto. Bueno, el hecho que el patrón me ha hecho a mí un aporte de 100,000 quetzales, de 1,000,000 de quetzales para que yo comience y que nosotros trabajamos a otro aporte y que tengamos esa plata y que den intereses, pues esos intereses había que ver en qué porcentaje nos podían beneficiar a nosotros. Pero realmente el patrón no está compartiendo ganancias, ¿no? Él hizo un aporte. Él lo que quiere es que, por favor, la clase trabajadora evite cualquier tipo de conflicto, individual o colectivo.
No, lo que dice, señores, vamos a trabajar. Yo hice un aporte, ustedes hacen un aporte. Imagínate, Sharon Mencos, qué interesante sería que fueras trabajadora de una empresa. Y aparte de eso, pues fueras como accionista de otra empresa, de una entidad solidarista. Y que cada fin de mes pues te van a dar tu aporte, de acuerdo a tu aporte, te van a dar tus intereses y va a ser un ingreso extra para tu familia. Eso es formidable, o sea, eso lo tenemos que aplaudir. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de interés nos va a pagar el banco? Bueno, ¿qué sistema? Que vamos a crear una empresa, una cooperativa, un banco, una financiera para que maneje los fondos. ¿Qué vamos a hacer? De esto se trata. Pero si se dan cuenta, estamos hablando más de creación de otra fuente de trabajo adicional del trabajador, pero nunca de defender intereses, como lo dice el 206 del Código de Trabajo. Decime, Tello. ¿Ves? Disculpa, yo estoy asociando esto un poquito, no sé si sabes, un caso que antes Pais, o sea, Pais, las tiendas Pais de supermercado, a los trabajadores los contrataban como socios, más que todo, no como diciendo que ellos estaban, o sea, como ellos iban a ir creciendo y todo conforme crecía la empresa. Claro. No, vamos a encontrar empresas en Guatemala, oye. Fíjense que lo que dice Tello, hay entidades, oye. Había una entidad, de hecho, del Estado, Guatel. Fíjense ustedes que Guatel, bueno, empresa portuaria. Les dejo esa tarea. Vean, en estas dos empresas, algún tipo de ganancia que obtienen estas entidades, los dividendos los repartían cada determinado tiempo entre los trabajadores. También en el sector privado, en Guatemala existen empresas donde también. Pero que no te olvides, Teo, de que no es un regalo. No, de tu salario te descuentan un porcentaje que va directamente a ese fondo, ¿sí? Y en la iniciativa privada de ese fondo, pues de acuerdo a tu aporte, así es como te van a dar tu cheque. Es como un banco. Como un banco, como que estuviera haciendo tu ahorro. ¿Va? Posiblemente, lo que pasa es de que esto es inicialmente, como vamos avanzando, se van a dar cuenta, vean, hay países que han desarrollado tanto el solidarismo ustedes, y se les puedo poner el ejemplo. Pensemos de que vamos a usar hoy a Sharon Mencos. Resulta que Sharon es la patrona, pero su empresa, bueno, pensemos que es una sociedad anónima mejor. Pensemos dígame un nombre de una empresa para que lo diga usted. ¿Qué se les ocurre? Una empresa en Guatemala grande. ¿Qué pasa? ¿No? Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola. Resulta que Coca-Cola Guatemala dice, señores, bueno, Tello trabaja en Coca-Cola, y entonces viene y le dice, mire, Tello, vamos a hacer una asociación solidarista. Y hacen la asociación solidarista. Llegan a tener tanta plata que en otros países, no en Guatemala, porque en Guatemala se dan cuenta que la ley limita el desarrollo de estas entidades. Entonces, pero otras entidades dicen, bueno, señores, ahora en Costa Rica se permite, en otros países. Fíjense que Coca-Cola necesita, por ejemplo, necesitamos, por ejemplo, poner los stickers en las bebidas. Entonces, para no estar subcontratando a otra empresa que subcontratamos, vamos a crear una empresa con toda esa plata solidarista y le vamos a mandar todo el trabajo de las etiquetas, se lo vamos a mandar a la entidad solidarista que pertenece a los trabajadores. Imagínate, ya tenés hasta cliente seguro quién te la va a comprar. Y eso va a generar ganancia, por supuesto. Y esa ganancia es la que se va a distribuir. Pero lo que, por la pregunta que él hace, no hay varias entidades, es más que todo de capital un poco extranjero, que es la que más se atreve a esto. También tengo entendido de que algunas, que no voy a mencionar su nombre por ética, también algunas guatemaltecas también permiten algún tipo de aporte extraordinario que nos hacen determinado tiempo a través de la entidad solidarista. A través de la entidad solidarista. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces dice, el pensamiento liberal se refleja al darle a la clase capitalista privada la dirección de las transformaciones del sistema, que no riñen con la libertad de empresa, ni con el derecho de propiedad privada. Y el pensamiento social cristiano se refleja al tomar algunos de los principios morales que debe cumplir la empresa capitalista en la sociedad. Es decir, señores, su aporte económico es una función social.
Habla del sector, habla exactamente de la empresa, eliminando con ellos los abusos del sistema explotador al trabajador. Es que eso sería hermoso, de veras. Yo le digo, pues si fuera realidad todo, sería muy interesante, muy interesante. Pero se van a dar cuenta qué pasa en Guatemala cuando intentan ingresar estas entidades aquí. ¡Qué barbaridad ustedes! Decir, está escrito acá en este documento, que si se hicieron cuenta, pues este es un documento que tiene su base legal. Extraído la tesis Las Naciones Solidaristas, una solución a la armonía de la administración de personal, de la autora Flor de María Sosa Mendoza, para fines académicos. O sea, tiene su fundamento lo que le estamos hablando, ¿eh? Bueno, nos quedamos por donde ustedes, en esto. Entonces vamos a ver que en Guatemala, a pesar de que les favorecía, se negaron a hacerlo a un inicio. Este fue en el primer periodo donde nace la entidad solidarista. Ya tenemos entidades en Costa Rica, ya también creo que aquí ya nació, hacen ellos una unión solidarista, luego hacen a nivel internacional, ya hay una federación a nivel de Centroamérica y América Latina, y va a ser interesante. Aquí terminamos, tal vez, dice, en 1956 se funda la Corporación Solidarista, organismo fundado en calidad de órgano financiero del movimiento solidarista costarricense, el cual vendía a las empresas afiliadas y al público títulos con intereses garantizados del 4% anual. Imagínense en ese tiempo, en la medida que los fondos económicos solidaristas crecían. La Unión Solidarista, o sea, ya no solo nacieron las entidades solidaristas, sino ya tenían una unión solidarista, no la van a llamar nunca sindicato, no, una unión solidarista. Y las uniones solidaristas fundaron la Corporación Solidarista. Entonces, en la medida que los fondos económicos solidaristas crecían, la Unión Solidarista Costarricense resolvió firmar un convenio con el Banco Nacional de Costa Rica, en el que se comprometía a administrar los fondos de las acciones solidaristas de empleados y estas, a su vez, estimular el depósito en el Banco Nacional, ya que este protegía a los ahorros solidaristas y fomentaba el ahorro gracias a los beneficiosos intereses que ofrecía. Vean qué interesante. Ya la plata les permitió crecer enormemente en Costa Rica, ¿sí? Bueno, esta es otra parte de todo es interesante, pero yo para efectos de examen le dejé subrayado. Pero anotame ahí, Alexis, esto, ¿sí? Si yo le preguntara a usted, ¿en qué país la Asociación Solidarista, ¿sí?, hizo un convenio con el Banco Nacional de ese país? Fue en Costa Rica, precisamente para que los fondos fueran a crecer. Y otra cosa, ustedes imagínense vender títulos con intereses garantizando el 4% en esa época, 1956, ha sido impresionante, ¿verdad? Esa es la primera etapa. Nace el solidarismo, ya crean la Unión Solidarista, que son todas las entidades, y luego la Corporación Solidarista. Llegan a tener tanta plata que intervienen en el sistema bancario. Vamos al segundo periodo. Ya estamos, Costa Rica está agarrando fuerza, está tomando lo mejor. Vamos a pedirle aquí vamos a ver, ¿quién nos apoya ahí? Jennifer, ¿estás por ahí, Jennifer? Yesenia. ¿Lili? No, todavía no. El segundo periodo, la etapa del estancamiento 1960-1970. Vean lo interesante ustedes, porque aquí estas entidades solidaristas van más allá de las fronteras de Costa Rica. Dicen, señores, comenzamos primero a Estados Unidos. Que todos los productos del intercambio que se tiene, ¿sí?, de importación y exportación, se le agregue un impuesto que se va a dar capitalización universal. Y ese impuesto que vaya para las asociaciones solidaristas. Y vean, interviene el presidente de Estados Unidos. O sea, el proyecto de Costa Rica lo querían hacer a nivel universal, ¿sí? Y siguen existiendo en muchos países en el mundo las entidades solidaristas.
Y Guatemala no la excepción, ¿eh? Basta con usar internet y ver, bueno, cuántas son. Léeme todo el párrafo donde dice en los primeros años hasta donde está subrayado de verde. Dice, en los primeros años de la década de los 60, los dirigentes solidaristas se concentran en la difusión del planteamiento solidarista fuera de las fronteras nacionales. Las gestiones se realizan directamente ante el doctor Arturo Morales Carrión, secretario auxiliar adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos, ante el propio presidente de los Estados Unidos, el señor John F. Kennedy, por intermedio del presidente de Costa Rica, señor Mario Echandi Jiménez, y ante el subsecretario de Estado, el señor Chester Bowles, todos los funcionarios de alto rango de los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica. Planteaban que el ahorro solidarista era solo una de las fases para alcanzar el desarrollo de la sociedad solidarista y que había que luchar por alcanzar la justicia social por la vía de una cuota de capitalización mayor a favor de la clase trabajadora, no solo de Costa Rica, sino de todo el mundo. De allí su carácter universal. Esta nueva teoría económica, llamada comúnmente capitalización universal, pretendía incluir un nuevo impuesto al intercambio de mercancías entre naciones, especialmente entre países subdesarrollados y desarrollados, concebido como una cuota de capitalización laboral, la cual, canalizada a través de las asociaciones solidaristas, lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. Que imagínense ustedes, dice que lograría un rápido enriquecimiento de los trabajadores. O sea, en este mundo no habrían pobres en este sistema, porque nosotros los trabajadores también íbamos a hacer, lograría un rápido enriquecimiento, o sea, íbamos a tener plata los trabajadores. Si fuera tanta belleza, ¿por qué? Bueno, desde el punto de vista que usted lo vea, pues lo que vamos leyendo es interesante, para mí es interesante, tiene cosas muy positivas, pero no le está hablando nunca de jornadas de trabajo, de salarios mínimos, no le está dando ninguna reivindicación de carácter económico social de la clase trabajadora. No nos está motivando a que en este mundo no existan, bueno, no le digo pobres, porque está hablando nada más de trabajadores, que no existan trabajadores pobres, sino trabajadores, no sé cómo le llamaríamos, trabajadores ricos, que la palabra para mí no sería la adecuada. Veamos este es en julio de 1961. Léelo todo. En julio de 1961 aparece el Partido Acción Solidarista, que pretende representar a los trabajadores y patronos solidaristas, que consideran necesario luchar desde la Asamblea Legislativa para solucionar problemas obrero-patronales. En 1962 participan con papeletas para diputados, pero no tienen mucha acogida debido a que el movimiento solidarista es apolítico. Claro, lo que pasa es que está hablando de determinadas empresas, de determinados sectores, no está hablando de la mayoría de trabajadores en Costa Rica. Pero vean qué interesante, tienen su propio partido político, pero no tiene nada que ver con la clase trabajadora. ¿Cómo se llama? Partido Acción Solidarista. No se llama Partido de los Trabajadores, no. Escúcheme, y lo que le dio lectura tiene me pareció más interesante, donde dice que pretenden, escuchen, un partido que pretende representar a quienes, a los trabajadores y patronos solidaristas. Bueno, por eso la tercera etapa es interesante usted. Dice, necesario para luchar desde la Asamblea Legislativa para solucionar los problemas obrero-patronales. ¿Pero qué problemas? Si nunca nos han hablado de problemas entre patrón y trabajador, aquí lo que nos han hablado es, vamos a tener plata todos, señores. Aquí todo el mundo va a ser rico, aquí no va a venir trabajadores de estas empresas, no serán pobres nunca más. ¿Pero qué problemas? Si lo que hemos leído no menciona ningún tipo de problema. No estamos hablando de trabajadores de menores de edad, no estamos hablando de trabajadores de mujeres, no estamos hablando de ningún tipo de reivindicaciones de carácter económico social. No, aquí el partido que hicimos lo hicimos patronos y trabajadores. Por eso, por supuesto, si usted ha llevado la secuencia del curso con nosotros, con Alan, la intervención de los sindicatos mixtos, la intervención de la Iglesia Católica,
No le podía quedar mejor tema a la Iglesia Católica que precisamente el movimiento solidarista. Por eso miremos el tercer periodo. Veamos todo el primer párrafo, por favor. Vamos a usar a alguien. Sharon, ¿estás por ahí? Sharon ya se fue a tomar el café. Ah, no, ahí está Sharon. Pero ¿quién más nos apoya? Sí, licenciada, es que tenía audífonos. Ah, va. Miremos el tercer periodo, por ejemplo. Todo el primer párrafo. Todo el párrafo. Sí. Dice, a partir de la década de los 70 ocurre una revitalización global del movimiento solidarista de Costa Rica. Se registra entre los años 1979 hasta 1981, donde se crea un total de 116 asociaciones solidaristas de empleados. Un hecho que a todas luces permite el afinanciamiento del movimiento solidarista costarricense. A partir de 1971 lo constituye la incorporación activa y decisiva de un organismo de acción de la Iglesia Católica Costarricense, la Escuela Social Juan del siglo XXIII, la cual fue creada en el año de 1963 durante el arzobispado de Monseñor Carlos Humberto Rodríguez. Cabe señalar que aun cuando el movimiento solidarista no tiene compromisos religiosos o ideológicos, ha tomado principios de la doctrina social cristiana de la Iglesia, ya que coincide en muchísimos aspectos, por ejemplo, el respeto a la dignidad humana, el amor al prójimo y la búsqueda de la justicia social, entre otros. Yo nunca he escuchado que esto me habla a mí de reivindicaciones. Aquí lo que dice la intervención de la Iglesia Católica en el tercer periodo, señores, estamos a la medida. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el respeto de la dignidad humana, creemos en el amor al prójimo y creemos que la búsqueda social debe ser entre todos, entre patrones y trabajadores. Me recuerdo del socialismo utópico, donde dice, señores, pónganse de acuerdo. Patrón y trabajador, ya imagínense, esa es parte de la historia de hace muchos años en Europa, donde aparece el socialismo utópico, dice, señores, ya no haya lucha de clases, busquemos la paz. Luego se recuerdan que en toda la parte del sindicalismo viene la Iglesia Católica en Italia, participa y dice, señores, tenemos que crear los sindicatos mixtos, donde patronos y trabajadores pueden estar en el mismo sindicato y arreglamos el problema. Es que, señores, no podemos, somos antagónicos. No estoy hablando que nos odiemos, no, somos antagónicos. Ellos son los dueños de los medios de producción. Nosotros somos los trabajadores que damos la fuerza de trabajo. Lo que sí deberíamos de buscar es un equilibrio, estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí no hemos hablado absolutamente ninguna defensa de intereses de la clase trabajadora. No, la emoción que los trabajadores también vamos a tener plata. Bueno. Léete, Shannon, por ejemplo, el último párrafo completo. Durante los 27 años desde la constitución de la primera asociación solidarista, el movimiento creció en 601 asociaciones, lo que equivale a un 13% del total. Solidarismo actual. Lo que equivale a un 13% del total movimiento solidarista total. Tal crecimiento se experimentó a partir de 1979, logrando formar asociaciones solidaristas en empresas con capital extranjero tales como United Brands, Motorola, Bandeco, División de La Monte Products, IMBM,
Columbia Broadcasting System, Lovely Braziers, McDonald's de Costa Rica, Coca-Cola Interamericana, Riviana, Pozuelo, Firestone, Pfizer, Mitsubishi, Electric, Hitachi. Ahí déjame. Okay. Bien interesante en este tercer periodo donde interviene la Iglesia Católica, pero también logran ingresar a las empresas de capital extranjero. Y ahí están las empresas que comenzaron a crear las entidades solidaristas. Por eso es un organismo paralelo. Imaginémonos a David Enrique Figueroa. Después de lo que hemos leído, si yo le ofrezco estar en un sindicato y estar en una asociación solidarista, David me va a decir, Lick, yo me quedo con entidad solidarista. Es que yo estaría de acuerdo, pero no debería ser antagónica al sindicato, porque el sindicato es otra historia. Solo déjame ver. Esta parte, no sé si alguien tiene por ahí pantalla completa. Bueno, le voy a leer esta parte nada más. La filosofía del solidarismo. ¿Cuál es la filosofía? Se funda en combinar la eficiencia y la libertad individual de libre empresa con la bondad de una filosofía humanista. Afirma que las injusticias y las desigualdades sociales no son productos del capitalismo, sino del desigual acceso a la propiedad. Considera que al convertirse en propietarias, las personas trabajadoras comenzarán a compartir el objetivo de su patrón, que es el incremento de la productividad de la empresa, beneficiándose entonces todos para este desarrollo. Para la doctrina, el incremento salarial provoca inflación. El uso de impuestos para la financiación de programas sociales fomenta la corrupción. Declara que el sistema solidarista crea una nueva propiedad para los pobres, sin acabar con la propiedad de los ricos. Vean qué interesante ustedes. No la voy a juzgar, creo que usted la juzgue. Vean lo que dice ahí. No van a haber trabajadores pobres. Aquí, ahora sencillamente va a haber propiedad privada para los pobres. Tampoco es cierto. Está hablando de trabajadores. No, ¿cuánto pobre podría ser que nunca ha sido trabajador? ¿Cuánto pobre puede ser de que nunca ha trabajado en estas empresas? Estos beneficios serán trabajadores de cuello blanco. Pero no me pueden hablar ellos de pobres. No estamos hablando aquí de empresas que tienen trabajadores que tomaron la decisión de crear una entidad solidarista porque fue creación del sector empresarial. ¿Sí? En Guatemala no me voy a resistir. El solidarismo tiene sus orígenes en Costa Rica. Pretende extenderse a países de Centroamérica, particularmente por aquellas transnacionales bananeras que realizan inversiones tanto en Costa Rica como en América Latina. ¿Me ibas a preguntar algo, Roxana? Sí, licenciado, sí tenía una pregunta. Así como en Guatemala, ¿verdad? Que también hubo líderes destacados en los movimientos sindicalistas. En Costa Rica, ¿algún líder destacado en el movimiento solidarista de Costa Rica? Así, no, yo te digo, espérate que miremos el planteamiento que hacen a nivel de la Organización Internacional del Trabajo. Es más, si te pones a estudiar un poco el sindicalismo en Costa Rica, te puedo decir que está muerto. Subsiste, pero las empresas solidaristas han sido tan fuertes. Y es que imagínate, este es un gran aliado del sector empresarial. No estás hablando de un aliado de los trabajadores. Vamos a ver, espérate, todavía falta lo más importante. Pero bueno, vamos a ver en Guatemala. Tres también, en tres etapas. La primera, se inicia el 26 de enero de 1961, cuando ingresa a Guatemala el señor Álvaro Portela Lumbreras, exsecretario general del Movimiento Solidarista Costarricense. El creador fue otro, este nada más fue secretario, vamos a poner al señor Lumbreras, quien en febrero de ese año hizo contacto con la Cámara de Industria de Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Mirá quién ingresa a Guatemala precisamente el solidarismo, la Cámara de Industria.
Todo es interesante, usted lo lee, yo le subrayé, es lo más importante que yo quiero evaluar. El 3 de mayo de 1971, el gerente del desarrollo y productividad industrial, ingeniero, ayudó a este señor Lubrera y el movimiento solarista por medio de una carta con la que presentó un grupo de empresarios. Y fue así, como el mismo mes de mayo tuvo el representante de las empresas más grandes de Guatemala, entre las que figuran Empresa Fosforera Sociedad Anónima, Carbogás, Enrique Novela, Cervecería Centroamericana S.A., Novela y Compañía Limitada, entre otros, un documento apoyando al movimiento solidarista y ofreciendo una ayuda económica para la difusión y promoción por considerarlo un proyecto beneficioso para las buenas relaciones obrero-patronales. Por favor, nunca hemos hablado aquí de relaciones obrero-patronales. Aquí estamos hablando de la creación de empresas. Vean, estas empresas tienen un aporte económico para que pudiéramos llegar. Pero me interesa esta parte. A pesar, escuchen, estamos hablando de 1961, en el tiempo de Diego Las Fuentes. A pesar de que más de 200 empresas, estamos hablando de Guatemala, estaban de acuerdo con el sistema solidarista, no consideraron de urgencia hacer inversión y menos efectuar gastos sociales no obligados. Imagínense usted, ni siquiera quisieron hacer el aporte. Hubieran detenido mucho el movimiento sindicalista en Guatemala, pero como no era obligado, entonces dijeron, no, señores. Bueno, pero veamos qué interesante, porque viene pregunta Isabel. Todo lo que está aquí lo puedo preguntar, pero estoy haciendo énfasis en algunas cosas, ¿sí? Bueno, sin embargo, el 31 de julio de 1961, el ingeniero Carlos Enrique Molina Muñoz, gerente de la empresa Carbogás, fundó con gran entusiasmo la primera asociación solidarista de empleados. Esa es la pregunta exacta. Estamos en la primera etapa, son 3 en Guatemala también, ¿eh? Estamos en la primera. La primera, porque hay otra que le va a aparecer ahí en otra etapa que fue la primera, ¿no? Pero estoy hablando de la primera en Guatemala, fue Carbogás. Fundó con gran entusiasmo la primera. El año dice, y una empresa que solo tenía 11 laborantes. Al año, esta asociación contaba con 1.300 quetzales. Es bueno considerar lo que significa esa cantidad de dinero hace tantos años, en 1961, el cual era propiedad de los trabajadores, y años después informaron al señor Portela que los trabajadores, o sea, este asesor que vino de Costa Rica, era propiedad de los trabajadores, y años después informaron al señor Portela que los trabajadores de esta empresa que no tenían vivienda habían logrado construirla gracias al ahorro solidarista. No, eso hay que aplaudirlo. Pero poco después, al cambiar el gerente en forma inconsulta y sin el debido respeto, disolvió la asociación y para depositar las cuotas patronales en el Banco de los Trabajadores. Imagínense ustedes, los mismos trabajadores dicen, bueno, mire, sí logramos un gran beneficio, logramos nosotros adquirir nuestra vivienda, pero llega otro gerente, la disuelve y el aporte, escuchen, y la cuota patronal, lo que había aportado el patrono, lo saca de la asociación y lo ingresa al Banco de los Trabajadores. Vean qué interés tenían ellos en esa etapa. Veamos la segunda, ¿sí? En la segunda etapa todo es importante, pero en la segunda etapa también interviene. Esto lo hacen a través del Ministerio de Agricultura, el ingeniero Leopoldo Sandoval, quien indicó al licenciado Arenas y algunos finqueros que era necesario concertar y conversar de la filosofía solidarista, ¿sí? Para buscar la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus trabajadores. Fue así como esta es en la segunda etapa, fue así que el 27, como que aquella desapareció, ya no me interesó, ¿eh? Fíjense que aquí hay una parte que me interesa que se la voy a evaluar, antes de continuar la segunda etapa. En la primera todavía, el coronel Peralta Zúñiga asumió el gobierno de Guatemala en 1963. Por haber estado algún tiempo en Costa Rica en la embajada como agregado militar, conoció el plan solidarista y simpatizaba con él, razón por la cual al asumir el gobierno en Guatemala no solo apoyó el movimiento, sino manifestó su apoyo moral.
y a través del señor Félix Montes Córdoba, el coronel Carlos Bielma, gerente del comisariato del ejército, trataron de poner a funcionar el solidarismo en ese centro, sin llegar a lograrlo por motivos que se desconocen, debido a la influencia que ejercieron los asesores coronel Peralta Zurdia, y dejó de ayudar al movimiento socialista en Guatemala, y en cambio decidió la creación del Banco de los Trabajadores, que en principio pretendía llamarse Banco de Prestaciones. Imagínense, no, a pesar de que estuvo en Costa Rica, conoció el proyecto, le pareció interesante, pero como no funcionó, dicen, a lo mejor queremos el Banco de los Trabajadores, no nos interesa la acción solidarista. Bueno, la segunda, fue así como el 27 de agosto de 1983 se fundó la primera acción solidarista de la segunda fase, etapa de conciliación del régimen en Guatemala, en la finca de La Perla. Es interesante que esta tesis de la Francisco Marquín que yo leí, dice que esta finca de La Perla se encontraba en Quiché hoy. Alexis, esa es la pregunta de examen. Quiché. En la segunda etapa, si yo le preguntara en qué departamento fue que se dio, que no esté en el documento, fue en Quiché. Esta es pregunta para los que siempre están conectados. Santa Delfina y anexos. En 1981, en el mes de julio, se desarrolló en Guatemala un evento en el cual se constituyó, ese es interesante, se dan cuenta que en Costa Rica ya teníamos nosotros las entidades solidaristas, la Unión de Solidaristas y la Corporación Solidarista. En Guatemala nosotros ya teníamos las entidades solidaristas y la Unión Solidarista, y también se creó una federación. Pero miren qué interesante esta federación. En 1985 se realizó en Guatemala un evento en el cual se constituyó en Centroamérica de Uniones y Acciones Solidaristas FEDECASOL, el cual en un seminario realizado el 14 de septiembre de ese mismo en Costa Rica se amplió su proyección. Entonces ya se amplió a ser Consejo Superior Solidarista de las Américas. ¿Por qué? Porque hay en otros países incorporados, no únicamente Centroamérica. Pero llegaron a tener una federación, ¿sí? Federación Centroamericana de Uniones y Acciones Solidaristas. Imagínense. Sus definiciones. No sé quién nos apoya acá. Roxana. Sí, licenciado, está bien. Vale, después nos ayudas tú, Valeria. Entonces, Roxana, leen esos dos conceptos. Ok. Concepto de solidaridad. Asociación solidarista. Es una agrupación de trabajadores de una empresa, una finca, una fábrica, un taller o una tienda que se unen para ayudarse mutuamente y llegar a tener un capital, con el ahorro de todos, con la participación de la empresa o empresarios. Concepto de solidarismo. El solidarismo es un movimiento económico-social orientado a lograr la armonía y bienestar de los trabajadores y empresarios dentro de un marco de cooperación humanista, moral y democrático, que funciona a través de la formación de asociaciones solidaristas. Bueno, si se dan cuenta, no estamos hablando nada de conflictos, estamos hablando que, y siempre le mencionan, sí, participación de la empresa, ¿sí? Bueno, veamos esta clasificación. Ahí, ¿quién más nos debe dar? Valeria, ¿estás por ahí? Sí, aquí. Miremos estas, lo que está nada más así rapiditamente para que podamos pasar a lo siguiente, la clasificación. Ok, solidaridad en teología. Como ya se citó anteriormente, dentro de los antecedentes de la solidaridad está el aspecto teológico, traído a nosotros a través de la Iglesia Católica, que ha hecho siempre claras exhortaciones a la solidaridad. Por ejemplo, en el primer mandamiento, en la Epístola de San Pablo a los romanos, y más recientemente en varias encíclicas que abordan el problema social de manera directa, en su aspecto económico, social y moral, tales como la encíclica de SS para León VIII, Rerum Novarum, en la que declara los principios de los derechos y deberes de patronos y trabajadores, para dirimir con justicia todo conflicto entre las dos partes.
La una tiene necesidad absoluta de la otra porque sin trabajo no puede haber capital, ni sin capital trabajo. Imagínate, pues la anotamos, Alexis. Esta encíclica dice, se refiere a las relaciones entre la iniciativa privada, intervención de poderes públicos, socialización y remuneración del trabajo, criterios reguladores del trabajo y salario, necesidades de adaptación al desarrollo económico, progreso social, exigencias de un bien común nacional e internacional, presencia activa de los trabajadores en todos los niveles, función social de la propiedad y el equilibrio entre los países desarrollados y subdesarrollados. Miremos la segunda. Ok. La segunda es solidaridad en lo moral. Considera que no se puede construir una verdadera sociedad si no es sobre principios éticos y morales. Miremos hoy de la antropológica. Solidaridad en lo antropológico. Aquellos hombres que existieron desde las épocas prehistóricas nos han heredado casi todo lo que tenemos, lo bueno y lo malo, conocimientos, sabiduría, religiones, idiomas, virtudes, vicios y enfermedades, etc. Desde ahí tenemos que nosotros el solidarismo. Digamos el sociológico. Solidaridad en lo sociológico. La sociedad es algo orgánico, pues tiene similitud con los miembros de un organismo natural. El menor trastorno en algún punto del organismo repercute sobre la salud o funcionamiento del conjunto. Jurídico. Solidaridad en lo jurídico. La solidaridad jurídica no solo existe entre los deudores frente a acreedores, sino también entre los socios de determinados tipos de sociedades y asociaciones. Económico. Solidaridad en lo económico. Todos, en mayor o menor grado, somos proveedores y clientes, los unos de los otros, sin vernos ni conocernos. La prosperidad o ruina de cada uno influye en el bienestar o pobreza de los demás. Imagínate. Bueno, los principios. Los problemas de distribución deben resolverse conjuntamente con la producción. A la par de las garantías sociales deben coexistir garantías económicas. No solo sociales, sino garantías económicas. La lucha de clases debe eliminarse por medio de leyes y medidas justas y instituir el solidarismo económico. Las huelgas y paros deben restringirse y gradualmente abolirse de modo total, conforme las instituciones y las leyes brinden remedio adecuado a los problemas que se pretendan solucionar por medios violentos. Los sindicatos obreros y patronales deben convertir su espíritu hostil en un principio de agremación solidarista. El auxilio de la cesantía debe convertirse en un interés de ahorro en la empresa adaptado a la modalidad de explotación cuyo pago al trabajador e inversión por esté debidamente regulados. Por eso han escuchado ustedes de que, de hecho, hay un banco ahorita en el sistema que está ofreciendo un sistema de retiro, donde usted hace un ahorro y ese ahorro va a generar una tasa de interés durante determinados años, y es interesante, es interesante. Pero estamos hablando, pues, de un proyecto de un banco donde van a dar intereses y nosotros vamos a tener un ahorro con una tasa de interés muy buena. Pues esto es algo parecido, ¿no? Donde ellos dicen, señores, la cesantía, o sea, eso de pensiones, de jubilaciones, eso es demasiado proteccionista, ¿no? Eso no debería existir, que cada quien se preocupe de su vejez. El poder público no usará para competir una ventaja con iniciativas particulares sustentar. Ellos dicen, no deben de existir garantías mínimas para la clase trabajadora, no debe haber salario mínimo, la deben de pactar las partes. ¿Quiénes intervienen en estas entidades? Trabajador, empresa y Estado. Las características: la libertad, no compromisos políticos, religiosos o ideológicos. Ingreso voluntario, ingresa a la acción solidarista quien lo desee. Son democráticos, sus dirigentes son electos por sus propios compañeros. Son independientes, son confiables, son participativas, son organizativas, son respetuosas y son provechosas. Para el trabajador, el empresario, fíjese que dice que son provechosas para quiénes, para el trabajador, para el empresario, la familia y la nación, ya que promueve el ahorro personal y capitaliza a los trabajadores con el aporte de la empresa.
Estas empresas son las que a mí me interesaban, vea. Hay cosas que usted me dirá, liquidez, perdone, pero una entidad solidarista puede ser mejor que una. Es que, vean, pues, la idea de su servidor. Yo soy de la idea que no debemos de competir con el sindicato. Que existan. Quien quiera participar en una acción solidarista, que lo haga. Pero que, por ejemplo, Sharon tenga la libertad de poder estar en un sindicato y en una acción solidarista. O sea, deben de ser parte de estas entidades. Cuando te he mencionado algunas entidades del sector privado en Guatemala, perdón, algunas empresas del sector privado, vean qué interesante, porque muchas de las empresas también tienen sindicato y tienen la asociación solidarista. Pero aquí va a variar mucho, acuérdense que las leyes son diferentes que en Costa Rica, porque aquí se hacen a través de acciones civiles, o sea, asociaciones no lucrativas. En Costa Rica se hacen lucrativas. Y miren este que interesante. Vamos, hoy creo que son 3 las que tenemos. Sí son 3. Miren, pues. Estamos hablando del solidarismo, empresas del solidarismo. Fíjense en Costa Rica. Empresas de participación laboral. En esta modalidad, la empresa matriz ofrece la oportunidad al trabajador para que a través de la asociación solidarista adquiera acciones de la misma en determinados porcentajes. Imagínense, nos van a dar acciones, nos van a vender acciones, ¿sí? Por ejemplo, en Costa Rica, ¿sí? La empresa Líneas Aéreas de Costa Rica, LAPSA, ha permitido que sus empleados adquirieran el 32% de las acciones de esta compañía. En este caso no se crea una nueva empresa, no, porque nos están ofreciendo que vamos a vender acciones. Ahora la pregunta, cuando nosotros hablamos del sector empresarial, del sector financiero, si usted quiere comprar acciones, se recuerda que usted, basta con que usted averigüe qué acciones venden en Guatemala las empresas y hay un tiempo donde usted las puede adquirir, ¿sí? No necesariamente tiene que... Aún una asociación solidarista aquí no se permite porque no es con fines de lucro, pero en Costa Rica pueden participar en el sistema financiero. Pero miren qué interesante. En Costa Rica, a la asociación solidarista, esta empresa, esta aerolínea, le vendió el 32% de sus acciones. Empresas periféricas de cogestión, ¿sí? En esta modalidad se crea una empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, cuya propiedad es compartida. Y en los porcentajes que ambos determinen de común acuerdo, fíjense, la vamos a hacer patrono y trabajador, y vamos a obtener la ganancia, nos vamos a poner de acuerdo. Por lo general, con amplia mayoría de parte de los empleados, o sea, trabajadores, representados a través de la acción solidarista, por medio de una junta directiva. Por ejemplo, Cementos Progreso en Guatemala tiene una empresa periférica cuyo capital está integrado 60% por la acción solidarista, es decir, de los trabajadores, y el 40% de la empresa matriz. No sé si todavía existirá, esto es parte de la historia que quedó. En las empresas periféricas de propiedad laboral, esta unidad crea una empresa por iniciativa de trabajadores y empresarios, pero la propiedad de la misma es el 100% de los trabajadores representados y adquiridos a través de la acción solidarista. Imagínense, pues va a ser representada por el 100% de trabajadores, pero es un capital mixto entre trabajadores y empresarios. La creación de las nuevas empresas por parte de las acciones solidaristas contribuye al paso más trascendental en las operaciones de esta, porque además de generar una nueva fuente de ingresos de sus asociados, genera una fuente de trabajo para otras personas, contribuyendo así a disminuir el porcentaje de desempleo existente en el país. Además, las acciones solidaristas han adoptado como política contratar los servicios de familiares de los asociados, a fin de contribuir a mejorar el presupuesto familiar y de generar todos los beneficios de una u otra forma, se trasladan a la comunidad en la que se desenvuelven. Aquí lo que está proponiendo es de que van a haber empresas que creamos acciones solidaristas y podemos nosotros, Jennifer bien puede contratar, si es parte de esa, puede proponer que contraten a su hermano, a su papá, al novio, a quien ella quiera. O sea, tienen esa libertad. No crean nepotismo, sino que van a decir, señores, la familia es primero. Pero veamos qué pasa con este caso, ¿sí? Vamos a ver, ¿quién tiene toda la pantalla grande que la de computadora?
¿Qué pasó que no nos quieren apoyar ahora? Vamos, pues, Jennifer. Desde el nombre, por favor, Jennifer. Ok. Solidarismo dumping social contra el sindicalismo. También desde donde dice Costa Rica. No, comencemos lo subrayado. Muy bien. Dice, las asociaciones poseen el derecho de ejercer el comercio con fines de lucro y administrar la cesantía, un derecho que está vedado a las organizaciones sindicales. Otro elemento fundamental es que se trata de organizaciones bajo el control de los patronos, toda vez que sus juntas directivas generalmente quedan en manos de empleados administrativos considerados de confianza de los patronos, y los trabajadores de otras ocupaciones escasamente asumen puestos en dichas juntas, lo que violenta los principios de autonomía e independencia de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Además de las funciones mutualistas, y a pesar de que la ley expresamente se lo prohíbe, las asociaciones asumieron y asumen en la práctica, ya sea de manera directa o indirecta, funciones netamente reivindicativas, sí, de relaciones laborales y de negociación colectiva propias de los sindicatos. Esto lo han realizado a través de los comités permanentes de trabajadores que el Código de Trabajo permite que se formen en las empresas sin la participación de los sindicatos. A partir de este momento, lo que pretendía ser una forma de organización mutualista se convierte en un esquema evidentemente antisocial, porque va a cerrarle la puerta al sindicato como representante de los trabajadores en la empresa. Bueno, vean, pues, aquí estamos hablando de qué pasa entre ellas y los sindicatos. Fíjense que en Costa Rica, tuvieron que reformar la ley, porque ya la ley, en Costa Rica se habían elaborado leyes que ya el sindicalismo ya lo estaban separando. Entonces ya comenzaron a darle la protección totalmente. Hasta el fin que hubo una presión internacional y tuvieron que modificar. Y tuvieron que hablar clarito en su disposición legal que las naciones solidaristas no iban a intervenir en el sindicalismo. Pero sin embargo lo siguieron haciendo y lo siguen haciendo. Veamos esta parte que está subrayada. Estas prácticas dieron como resultado una considerable baja en el número de convenciones colectivas en las empresas privadas suscritas entre patronos y sindicatos y, por el contrario, un elevado número de arreglos directos celebrados entre el patrono y comités permanentes de trabajadores, situación que se mantiene hasta la fecha. Imagínate cuando nosotros leemos el 374, donde dice que las controversias entre patronos y trabajadores deben de arreglarlo ellos, o si no con ambivalentes comprenedores, ya casi estamos hablando del solidarismo, ¿va? Porque el solidarismo hace arreglos directos que no está facultado con la ley hacerlo. En Guatemala, por ejemplo, sí no se permite. Por eso es muy interesante cuando nosotros leemos aquí todas las representaciones que tiene. Este es un caso concreto, caso 1483, que fue una denuncia. Fíjese que todo eso que está viendo Costa Rica, esta situación provocó que en 1988, a instancia de las confederaciones costarricenses, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, ¿sí?, presenta una queja contra el gobierno de Costa Rica ante el Comité Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. La queja dice: la ley 6970 concede a las naciones solidaristas ventajas en lo organizativo y en lo económico para que compitan en mejores condiciones del sindicalismo. Que las naciones solidaristas son organizaciones de trabajadores o trabajadoras bajo el control del patrono, violentando el principio de autonomía e independencia de los convenios internacionales, los convenios de la OIT. Que el solidarismo interviene en actividades propias de las organizaciones sindicales. Esas fueron las quejas, los tres grandes puntos de las quejas del sindicalismo en Costa Rica ante la Organización Internacional del Trabajo, especialmente ante el Comité de Libertad Sindical. Dicen: señores, intervengan porque ya las entidades solidaristas llevan una disposición legal donde les da mejores ventajas que a nosotros. Y ahí las describe. Dice: en conclusiones, del Comité de Libertad Sindical definió a las naciones solidaristas como una organización no independiente del patrono, cuyas actividades son de carácter mutualista, y consideró que no es conveniente que intervengan como interlocutoras en las relaciones laborales. Esta afirmación provocó gran discrepancia, no solo con el gobierno, sino con las cámaras patronales y otros sectores de la sociedad costarricense.
Ya cuando el Comité de Libertad Sindical de la OIT dio este dictamen, hubo una gran inconformidad en Costa Rica, el sector empresarial. Posteriormente, en 1991, una misión de contactos directos de la Organización Internacional de Trabajo, mediante un informe 278, llega a la conclusión de las actividades de las acciones solidaristas son de carácter mutualista, con fines meramente sociales, y que a pesar de que su ley se lo prohíbe, tanto el gobierno como los patronos y la agencia solidarista permitieron que compitan con el sindicalismo en un marco de relaciones laborales, puesto que en el discurso del solidarismo plantea que el fondo es la sustitución. Fíjense que el solidarismo plantea la sustitución del sindicalismo. O sea, dice ya hay que abolir el sindicalismo y que nada más con acciones solidaristas. Esta es la queja, respecto a la solidaridad. Ya dos entidades de la OIT dicen, señores, ustedes no representan a los trabajadores, ustedes son creación del patrono y tienen funciones sociales, pero por favor no tienen absolutamente nada que estar haciendo en la parte de las actividades del sindicalismo. Respecto a las organizaciones sociales, la misión reconoció la discriminación y la falta de protección legal que sufren. O sea, fíjense que esta misión de la Organización Internacional del Trabajo dice, señores, ustedes están discriminando al sindicato y aparte de eso ya no le están dando protección legal. Todos están apoyando al solidarismo. Considera que Costa Rica tiene una legislación anacrónica que impide el pleno desarrollo de la libertad sindical. Considera que la falta de garantías sindicales es el principal factor que influye que el poco desarrollo del sindicalismo y sobre todo en el sector privado. Solo déjenme leer esta parte. Es importante aclarar que el informe de la misión de contactos directos respecto a este caso solo fue acogido por el Consejo de Administración de la OIT, pero nunca fue discutido en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo. Esta solo tomó nota de lo actuado por el Consejo. Lo anterior fue aprovechado por la prensa nacional en Costa Rica y las organizaciones solidaristas para manipular el significado de lo resuelto, haciendo creer que la Organización Internacional del Trabajo había reconocido al solidarismo costarricense como una organización autónoma de los trabajadores. Imagínense ustedes, ya tenemos dictamen de dos entidades que decían ustedes no representan a los trabajadores, pero en la conferencia que ustedes saben que es una vez al año internacional, esta dice que solo dijo estamos enterados de lo actuado. Y ese fue motivo para que la prensa en Costa Rica, todos los sectores dijeran, señores, ya nos reconocieron que nosotros somos los que representamos a la clase trabajadora. A pesar de la contundente las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo, que acoge como válidos los términos de la denuncia sindical presentada en 1988 y exige cambios al gobierno tanto en la práctica como en la legislación para evitar el trato discriminatorio entre ambas organizaciones, no hubo respuesta del Estado, ni de los empresarios, ni del solidarismo. Se quedaron callados. No es sino hasta 1982, escuchen, en el que producto de la presión y gestión realizada por la American Federación de una entidad de los trabajadores de los Estados Unidos y ante la Oficina de Representantes para el Comercio de los Estados Unidos, Costa Rica será sancionada con la eliminación de las exenciones arancelarias del sistema generalizado de presencias. Es que se produce una reforma legislativa aprobada en 1993. Vean, tuvo que intervenir una organización internacional, tuvo que intervenir Estados Unidos a través de dos entidades para presionar al gobierno de Costa Rica, es decir, modifique la ley. Las acciones solidaristas no pueden representar a los trabajadores. O la modifica o usted se va a ver afectada exactamente en la parte arancelaria. Y hasta ahí tuvieron que tener y pues exactamente hicieron un cambio en la ley. La oficina de la Ley de Acción Solidarista, la reforma de la Ley de Acciones Solidaristas consistió en la prohibición de esas acciones, sus órganos de gobierno y administración y sus representantes legales realicen cualquier clase de actividad tendiente a combatir de alguna u otra manera, entorpecer la formación y funcionamiento de las organizaciones sindicales y cooperativas. Quedó en la ley plasmado que no tenían por qué ellos ejecutar actividades que le corresponden a los sindicatos. Se prohibía el solidarismo celebrar convenciones colectivas o arreglos directos de carácter laboral, participar en contrataciones y convenciones colectivas
En el mismo inciso, se limita la actividad sindical al indicarse que los sindicatos no podrán realizar actividades propias de las acciones solidaristas ni de las acciones cooperativas. La reforma incluye la reducción del 12% de la cantidad de personas trabajadoras necesarias para constituir un sindicato, equiparándose con las acciones solidaristas. Tenía mayor número para formar un sindicato que una acción solidarista, pero hasta que intervino estas entidades de Estados Unidos, modificaron totalmente. Se mantiene la imposibilidad, vean, ahora actualmente todavía, se mantiene la imposibilidad de ejercer el derecho de acción sindical en el sector privado. Escuchen esto, especialmente en el sector agroindustrial, lo que impide la negociación de convenciones colectivas en ese sector. En las empresas se realizan prácticas laborales desleales por parte del patrono. ¿Por qué? Tales como despido de dirigentes sindicales, mientras que a los dirigentes solidaristas se les da estabilidad laboral. Separación entre trabajadores sindicalizados y trabajadores solidaristas. Ocupación de trabajadores sindicalizados en actividades menos remuneradas, mientras que a los trabajadores afiliados a las acciones solidaristas se les contrata en ocupaciones mejor remuneradas, generando una enorme discriminación entre unos y otros trabajadores solamente por la razón de su afiliación. Esta situación se produce debido a que las asociaciones solidaristas cuentan con el consentimiento y apoyo de los patronos, quienes manifiestan una abierta preferencia a este tipo de acciones en detrimento de los sindicales. Por supuesto que así tiene que ser. ¿Me querían decir algo? Ya no, ya se arrepintieron. Sí, licenciado. Había levantado yo la mano hace un ratito, pero era porque precisamente yo en el 97 me encontré con una empresa que tenía, aquí en Guatemala, tenía un sindicato, pero a la vez también había una parte de solidarismo. Y entonces las personas estaban así que no sabían, realmente la gente más se inclinaba por el solidarismo que por el sindicato. Claro. Porque se sentían como que tenían mejores prestaciones. Y entonces el sindicato se sentía amenazado porque perdía fuerza. Y entonces yo en ese momento vi que en realidad todas esas situaciones de solidarismo como que venían a debilitar los sindicatos, ¿verdad? Y casi a eliminarlos. En ese año, en el 97, me encontré con ese tipo de empresa. Y ahorita que lo está leyendo, eso es lo que yo le iba a decir yo anteriormente, ¿verdad? Que me había encontrado con este tipo de situaciones. Y fíjate que todavía sigue la lucha, porque hay muchas entidades, muchas empresas aquí muy grandes en Guatemala que nunca habían mencionado el sindicato, porque la Acción Solidarista tomó ese papel. Lo que sí está claro es que la Organización Internacional del Trabajo nunca lo va a reconocer como representante de los trabajadores. Después de que hable Pablo, le voy a dejar el tiempo a Jennifer para que leamos esto de los tratados. Solo déjame ver esto de los tratados. Déjame, Pablo, dame unos minutitos nada más. Jennifer. Los tratados de libre comercio y el solidarismo. ¿Solo lo resaltado en verde? Sí, por favor. El solidarismo ha encontrado en los tratados de libre comercio un sistema económico que le permite dinamizarse. Por esa razón, en el reciente referendo llevado a cabo en Costa Rica en torno a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el solidarismo cumplió el papel de representante laboral de la tendencia a favor de este instrumento. Imagínate, ellos tomaron los tratados de libre comercio y dijeron, fueron los voceros, los subrayados. Lo anterior demuestra que con la aprobación de los tratados de libre comercio, el solidarismo adquiere una gran fuerza y su éxito redundará en un nuevo posicionamiento como representante del sector laboral, no solo en Costa Rica, sino en la región centroamericana. Fíjate, ya la OIT les dijo, no señores, pero cuando vinieron los tratados de libre comercio, si ustedes leen todo, se volvió fascinante para ellos porque ellos fueron los que promovieron, ellos fueron los que divulgaron, ellos anduvieron haciendo campaña para que el Tratado de Libre Comercio que iba a poner Costa Rica, Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana se llevara a cabo, pero ellos se hacían como que eran representantes de la clase trabajadora. Y los tratados de libre comercio es una función
es algo del sistema capitalista, pues, pero no tiene nada que ver con la clase trabajadora. Bueno, fíjense que no sé si les dejo esto como tarea, porque esto es importante. Bueno, se lo voy a dejar, anotemos de que este tema es bien valioso, Alexis, me lo pone de que aquí le pone mucho interés, que hay mucha pregunta de examen. Mejor lo voy a tratar de preguntar todo. Fíjense, pues, los postulados de la teoría Z impulsadas por William Oakey ha llegado a crear un nuevo concepto de filosofía organizacional. Esto sí estamos hablando, olvidemos del solidarismo. Lo que pasa es que se parecen. Bueno, fíjense, pues, vamos a ver algunas de estas de la teoría Z, vamos a ver qué identidades son. Vamos a leerlo mejor ustedes porque a mí me parece fascinante, pues usted tendrá ya su propia opinión, yo tengo mi opinión, no se la voy a imponer. Si usted dice no, le perdone, pero voy a discrepar con usted, o prefiero una organización solidarista. Y le voy a dar la razón, ¿sabe por qué? Porque lastimosamente el sindicato sigue siendo una gran organización. Y el problema somos las personas. Somos las personas que hemos tergiversado lo verdaderamente valioso que es el sindicato. Nosotros hemos perjudicado al promover tantas cosas para beneficio propio de la dirigencia y no de la clase trabajadora. Entonces, el sindicato sigue siendo una gran institución, pero los dirigentes le hemos perjudicado. Entonces, por eso muchos prefieren una acción solidarista, donde hay un poco más de armonía, donde estamos tratando de que esto genere mejor beneficio económico para la clase trabajadora, mientras que nosotros vemos que la dirigencia sindical pues, ve más sus propios intereses que intereses de la colectividad. Fíjense que vimos de que dentro de los objetivos de los sindicatos está el medio ambiente. Pero ¿quién se pronuncia sobre el medio ambiente? ¿Quién se pronuncia sobre lo que ha vivido Guatemala? Claro, el sindicato tiene prohibido hacer política, ¿no? Pero pronunciarnos sí. Pronunciarnos contra el alto costo de la canasta básica. Y no estoy hablando de este gobierno, no, de todos los últimos gobiernos que han existido de Vinicio Cerezo para acá. Cómo el darnos participación muchas veces a integrar juntas directivas nos hace terminando siendo aliados del Estado y no siendo aliados de la clase trabajadora. O sea, por la misma dirigencia muchos han tomado esta decisión. Bueno, pero es que miren, el tiempo me va a matar. Bueno, solo miremos entonces, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto, porque me interesa un poquito. Bueno, entonces se afirma, debe considerarse como vía de realización del hombre. Miren lo que afirma esta teoría Z. Dice, nuevo concepto de filosofía organizacional, que afirma que el trabajo debe considerarse como una vía de realización del hombre, que busca la satisfacción de sus metas a través de las metas de la organización en la que labora, creando en la empresa una atmósfera de credibilidad de unos y otros, sabiendo que cada quien es capaz de proceder adecuadamente en lo concerniente a sus responsabilidades, presentándose la motivación como un fenómeno, es decir, que nace de la capacidad de logro a través del desafío que ofrece tareas cada vez más complejas e interesantes. El entendimiento, la afiliación y la estima se dan como consecuencia natural de la coordinación y la congruencia en las áreas de trabajo. Esta es otra teoría diferente. Ya no estamos hablando de la lucha entre patrón y trabajador. Aquí esta teoría le está haciendo conciencia al trabajador. Aquí le va a decir, señor trabajador, usted debe trabajar en armonía. Usted trabajador, fíjense que aquí es donde esta teoría nos habla a nosotros que para profesionalizarnos no necesitamos títulos universitarios. Dice que la profesionalización, la formación profesional en una empresa no son títulos universitarios, no. Es que, por ejemplo, Valerie conozca toda la empresa, porque la empresa la puede utilizar en cualquier sector. Por eso estas empresas tratan de que Valerie esté ese tiempo en esta sección, luego la trasladan para que conozca todo. Eso para ellos es la profesionalización en la empresa. Veamos algunas características. Empleo de por vida y carreras profesionales amplias. Más que una política de las empresas, este resulta un
precepto bajo en el cual se integran gran número de facetas de la vida y del trabajo en Japón. Los empleados conservan su trabajo hasta que llegue su retiro obligatorio a los 55 años. En Japón hay límite y usted va a trabajar obligatoriamente hasta esa edad. No lo pueden despedir, lo van a dejar que llegue a esa edad. A excepción de los directores administrativos, la indemnización al retirarse asciende a 5 o 6 meses del valor de su salario. En vez de pagar impuestos a un sistema de seguridad social de las empresas, y los empleados van a financiar su propio sistema de seguridad social, en el cual no hay participación directa del gobierno. Imagínense, aquí es donde aparecen los que nosotros todos tenemos obligación de pagar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En estos sistemas dice, si usted quiere lo paga, o bien se viene por un servicio de salud colectivo. O sea, nosotros sí es obligatorio el seguro social. En las entidades del Estado sería prohibido tener seguros. Déjame nada más avanzar un poquito. La forma como los empleados llegan a desarrollar carreras individuales dentro de la empresa es ir recorriendo diversas oficinas y puestos. Y de este modo no solo exige la capacitación del empleado, sino también incentivos para adoptar una perspectiva amplia respecto a lo que es la organización y cooperación con los demás. Cuando los individuos dedican toda su vida a una sola especialidad, tienden a establecer sus objetivos, relacionándose con un campo específico y olvidando las necesidades de la firma en su conjunto, la cual evita crear caminos profesionales no especializados. Sistema de evaluación y promoción a largo plazo. Al establecer un sistema de evaluación a largo plazo, hace que los empleados, o sea, los trabajadores, no pretendan hacer avanzar sus carreras a expensas de otros. O sea, nada de que como hay una plaza, déjame a mí, no se la den a Daniel, no. Todos los empleados, desde los niveles más bajos hasta los más altos, pueden llegar a pertenecer libremente a diversos grupos de trabajo. Y esto va a crear un sentimiento arraigado de solidaridad entre sus miembros, siendo lo verdaderamente importante la impresión que dejan los individuos en sus compañeros, gente a la cual no pueden engañar. Este hecho fundamental es la piedra angular del éxito de las relaciones laborales en las empresas tipo Z. Creación de empresas satélites. Las empresas satélites son pequeñas organizaciones que emplean a pocas personas y venden sus productos o servicios solamente a un cliente principal, lo cual constituye un monopolio bilateral en el cual las empresas satélite tienen un solo cliente para sus productos o servicios y la empresa matriz es su único proveedor para uno de sus insumos. Esta relación se traduce en una mayor productividad, ya que el tiempo cada una de las partes aprende a coordinar armoniosamente con la otra, incluso llegan a trasladar empleados jubilados a la empresa matriz, a las satélites, ayudando a este método personal a cimentar los lazos entre ambas compañías y propiciar un tipo de trabajo armónico eficiente al aprovechar la experiencia personal de estos. O sea, la matriz va a crear empresas satélites y pues ahí no solo va a generar empleo, sino que dice que los que ya nos tenemos que retirar por tiempo, podemos ir a trabajar a estas empresas por la experiencia que tenemos. Y luego las condiciones de trabajo humanizadas. Ambiente de trabajo y la bonificación anual. Bueno, me lo voy a atrever por el tiempo que ya se nos fue, hombre. Estamos entonces, condiciones humanizadas. La creación de las condiciones humanizadas se logra a través de la creación de una cultura organizacional. Una organización es similar a nosotros mismos. Al igual que tenemos creencias, actitudes, objetivos y hábitos que nos hacen únicos, la organización desarrolla con el tiempo una personalidad característica que consta de una serie de símbolos, ceremonias que comunican personal de valores y creencias más arraigadas dentro de la organización. Esta filosofía expone que la vida de cualquier trabajador de todo es un todo, no la mitad máquina de tal hora y la otra mitad pues, va a ser humano en horas previas y posteriores. Esto sugiere que las condiciones de trabajo humanizadas no solo aumenten la productividad y las utilidades de la compañía, sino también la autoestimación de los empleados. Una sociedad y una economía representan dos facetas en una nación. Si un organismo social no puede funcionar adecuadamente, entonces el organismo económico sufrirá consecuencias. Vamos al ambiente de trabajo en conjunto.
La confianza y la amistad son aspectos fundamentales en esta teoría, que se perciben en las empresas que han optado esta teoría para una administración, tanto fuera del ámbito de la empresa. Vean, por el tiempo. Concretamente, acá lo que se refiere es al ser humano. La parte que nosotros debemos de tener una armonía en la relación con las personas. Vean, el trabajo después de nuestra jornada de trabajo. Nos dice que nosotros dentro del trabajo y fuera del trabajo vamos a tener una armonía con nuestros compañeros de trabajo. O sea, tratan de buscar lo más humano que se pueda, precisamente para favorecer esa clase de empresa. Lo que permite es que se va a haber mayor productividad siempre y cuando el ser humano esté bien humanizado y que en empresa el rol que le toca jugar lo va a hacer de forma profesional. Te van a garantizar estabilidad laboral, le van a posiblemente, si usted tiene mucha experiencia, aún después del retiro, le van a ofrecer trabajar en esas empresas satélites, pero tratan de formarnos a nosotros como tal. Y por último, pues hay una bonificación. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿eh? Hoy sí vamos a preguntar. Todo esto sí quiero, Alexis, que me lo notes porque lo voy a preguntar, ¿eh? Decime, Roxana. Sí, licenciado, así rapidito. El día, pues hace unos días, ¿verdad? Unas semanas, había enviado este documento a Classroom y lo último, ya bajando, ¿verdad? La teoría Z, investigando un poco más porque, pues me llamó la atención porque yo me pregunté qué quiere decir la teoría Z, ¿va? Y ahí viendo me doy cuenta de que aparte de esa teoría había otras dos teorías con anterioridad, que era la teoría Y y la teoría X. Que la teoría X se trataba, sino que se basaba más en que los empleados deben de ser recompensados y en caso de que no hagan bien el trabajo deben tener castigos externos. Y también que los empleados prefieren evitar responsabilidades y buscar principalmente lo que todos nos gusta, ¿verdad? La seguridad. Y la teoría Y, que es similar a la Z, solo que los empleados buscaban como que responsabilidades, desafíos. Entonces, con las mejoras, ¿verdad? Y la creación de la teoría Z, siento que estas dos se centraron en diferentes motivaciones para poder, en diferentes visiones para poder motivar al trabajador, mientras que la teoría Z da una estabilidad laboral a la toma de decisiones, ¿verdad? Decisiones en las cuales ya todo sea de una forma más armoniosa, más, ¿cómo lo puedo decir? Como que más motivadora, pero hablándolo desde un enfoque más, como que más autónomo por parte del trabajador, ya no tanto castigo, ya no tanto que los trabajadores son perezosos como lo dice la teoría la teoría X, sino que ellos buscan, en la teoría Z se buscaba una toma de decisiones involucrando a todos los niveles de la organización. Muy interesante lo que Roxana investigó. Y fíjense que no, y te digo que después de estas puedes desarrollar un montón de teorías. A mí lo que me parece interesante es de que yo la agregué ahí como extra, porque no está en el programa, pero me pareció interesante porque va más allá de la discusión de un humanismo paralelo, porque esto va más a la persona. Entonces esta teoría va más a la persona. Y que nos quieren hacer, por ejemplo, los países industrializados le hacen conciencia al trabajador. Imagínense solamente que una empresa te dé garantía de tu estabilidad laboral. Y eso es importantísimo para todos nosotros. De hecho, yo les digo a ustedes, pues, su servidor, en el estado, por ejemplo, hay trabajos de libre remoción. Imagínate, Rosana, tú puedes ser una excelente trabajadora, pero llega Villar Ortiz de nuevo gerente y como es de libre remoción, pues yo quiero ahí que Jennifer es mi amiga, entonces te despido, contrato a Jennifer. O sea, lo que pierde la empresa realmente con la experiencia de Rosana. ¿Por qué? Por intereses de amistad de Villar Ortiz.
Entonces, estas teorías de los, de los países industrializados lo que nos hacen ver es esa parte de que la estabilidad laboral no va a ser producto de que yo sea un mal trabajador y me voy a quedar. No, no. Tengo que cumplir con ciertos estándares en la vida para poderlo hacer. Se preocupan no solo de, usted no es un robot dentro de la empresa y sus horas que no está en la empresa, pues es parte humana. Usted es humano toda la vida, no es robot de ninguna parte. Es interesante. Por el tiempo lo vamos a dejar ahí hoy. Creo que en la presencial quiero que nos llevemos un poco el físico para poder hablar. Vamos a tomar un poco de tiempo. Nos quedan, todavía nos queda un tema de los convenios, pero los convenios es cuestión de media hora porque yo subrayé lo más importante, que también es el material que les envié. Se lo voy a mandar, lo vamos a ver el presencial más detenido para que usted lo tenga bien claro, y nos queda la huelga y el paro, que yo espero que tal vez terminemos la huelga antes del examen. Y dejaríamos, yo quisiera dejar para el final únicamente la previsión social, porque ahí pues sí vamos a ver la recreación de los trabajadores, vamos a ver la parte de la educación, la formación profesional, vamos a ver también la parte de la previsión de seguridad social, que es inmensa porque vamos a tratar de ver muchas cosas del seguro social. Pero vamos a ver si nos da tiempo. Decime, Pablo. Una consulta con lo del solidarismo. Por ejemplo, si una empresa ya tiene una asociación solidarista, ¿todavía se puede crear, o formar un sindicato? Sí, se puede. Y fíjate que en Guatemala tenemos una gran ventaja, que aquí las acciones solidaristas, por principio constitucional, son no lucrativas. Entonces aquí nosotros no tenemos pena de que una asociación solidarista vaya a abrir una empresa, porque no lo permite la ley, no se lo permite. En Costa Rica, olvídate, en Costa Rica, es que vean, si nosotros únicamente tenemos la parte, ¿qué les dije yo? No la parte social, sino la parte económica, pues chica, es una gran empresa. Es una gran empresa. Pero no admito que ellos digan de que se van a terminar los pobres, porque hoy mismo, imagínense hace cuántos años nació esto en Costa Rica. Y hoy si viajamos a Costa Rica, bueno, tengo un grupo de alumnos que viajaron a Costa Rica. Yo creo que ustedes, los que viajaron a Costa Rica, sigue habiendo pobres en Costa Rica. Porque esto tampoco lo hacen todas las empresas. Imagínate en Guatemala, cuando quisieron introducir el solidarismo, 200 empresas dijeron que no estaban interesados, y aparte de eso, que no era una obligación social, no querían hacer ningún aporte. Que te estoy hablando que estaba convulsionada la vida en cuanto a los sindicatos, muy convulsionada el sector empresarial, olvídate, manifestaciones, organizaciones sindicales muy fortalecidas en Guatemala, hicieron grandes convenios colectivos, hicieron temblar a muchas empresas de carácter internacional, pero cuando dijeron vamos a hacer las acciones solidaristas, con esa obligación mejor no. Era un aporte económico que le estaban pidiendo. O sea, yo te digo, Costa Rica, claro, el sector empresarial entendió y le ha ayudado mucho, y siguen, imagínate esa denuncia que se presentó a la OIT, y siguen ellos con participar no solo en toda la actividad económica de Costa Rica, porque imagino que el sector de trabajadores que tiene ese beneficio no va a querer soltar nunca las acciones solidaristas. Lo vamos a platicar presencial el día miércoles y el día viernes, que nos toca ya presencial. Creo que todavía tenemos un poquito de tiempo antes del parcial que está programado, creo que, si no me equivoco, es el 16, ¿verdad? Bueno, ya está programado y ya vamos a tener lo presencial de poderlo ver, ¿eh? Un fuerte abrazo, si Dios quiere, pero nos vemos el día miércoles en presencial. Feliz tarde, Lic. Gracias, un abrazo. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.